El capítulo 3 de hoy vamos a estudiar por qué debemos servir a Dios y a su pueblo. Si ya todos están allí, quiero que me lo digan todo el tema, por favor. Dice nuestro manual, hay una pregunta que surge después de que conocemos al Señor como nuestro Salvador y Señor, y es la siguiente: ¿qué espera Dios de mí después de haberme salvado? ¿Cuál es la respuesta? Ayúdeme usted. Él espera. ¿Qué espera Él? Que nosotros le sirvamos. En Éxodo 10:3 dice, vamos a leer todo este texto en voz alta. Éxodo 10:3 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Léalo usted solo ahora. Esto es interesante. Antes de pasar al siguiente versículo, usted puede ver en ese solo versículo la guerra que está pasando Israel como pueblo de Dios, que estaba viviendo Moisés como líder del pueblo en ese momento. Y todos sabemos que la guerra entre lo que pasó en Egipto fue una guerra de poder y una guerra de dioses. ¿Cuántos saben eso? Egipto era un pueblo extremadamente idólatra, tan idólatra que consideraban a su presidente o a su líder de nación como un dios. El faraón era considerado como un dios. El río Nilo era considerado como un dios. A los cocodrilos también eran dioses. Así que aquí vemos que es una guerra espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual. Y es interesante porque en este versículo el Espíritu Santo nos puede dejar ver y hacer entender cómo en ese tiempo se manifestó en el cuerpo físico de un hombre llamado Faraón, pero el espíritu, Faraón como persona, fue un hombre que murió y después lo siguieron sucediendo, o sea, los sustituyeron, pero esto es un espíritu. Diga conmigo, el espíritu faraónico. El espíritu faraónico tiene una característica. Primero, es anticristo. No quiere lo de Cristo, no quiere lo de Dios, porque él se considera un Dios. Amén. Es un espíritu que es idólatra. El espíritu faraónico se manifiesta contra los cristianos en estos días. Contra nosotros se levanta el espíritu faraónico en las congregaciones, en las familias, en las empresas. Se manifiesta a través de gente, a través de sistemas. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Moisés le está diciendo al faraón enviado por Dios? Moisés y Aarón. Vamos otra vez al texto y dice que Moisés y Aarón fueron donde el faraón. ¿A dónde fueron? Y le dijeron al faraón la palabra del Señor. Y el Señor, no Moisés, le manda a preguntar al faraón: ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Ya habían pasado varias escenas, varias cosas allí, varias plagas. Y no recuerdo exactamente qué estaba sucediendo, qué número de plaga era, pero sí el Señor le había dado muchas oportunidades a Faraón para que obedeciera la palabra del Señor. Amén. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me sirva. ¿Qué hacía Faraón? Dice el texto: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué hace el espíritu faraónico? El espíritu faraónico pone tronchas. El espíritu faraónico levanta obstáculos. Levanta obstáculos no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Diga conmigo, esto es espiritual. Diga, estoy en una guerra espiritual. Si usted no entiende el conocimiento y el entendimiento de que estamos en una guerra espiritual, usted va a ignorar las maquinaciones de Satanás y Satanás va a ganar ventaja. Por eso la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No le vamos a darle la preeminencia, no le vamos a dar el primer lugar, no vamos a estar con miedo de él, pero no vamos a ignorar cómo él se mueve, cómo él trabaja y cómo él manipula o trata de manipular. Amén. Entonces este espíritu, le dije, voy a estar repitiéndoselo, es un espíritu
promueve la autoadoración o la idolatría o el levantamiento del yo, del ego. Amén. Entonces, Faraón se había opuesto a que el pueblo de Dios hiciera lo que Dios le había dicho a su pueblo. ¿Está conmigo usted? ¿Se entiende eso? Eso está claro, ¿verdad que sí? Entonces, el espíritu faraónico, ¿qué hace? A nivel personal y directo, nos ataca y levanta obstáculos, levanta barreras, levanta argumentos, levanta sofismo, filosofía, levanta excusa, levanta inconveniente. El espíritu faraónico, diga conmigo, esto es una guerra espiritual. ¿Qué hacía él? No lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. ¿Cuál era la palabra favorita del faraón en medio de toda esta batalla que emprendió Moisés de parte de Dios y Aarón? ¿Cuál era la palabra? No lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Y no importa el proceso a que vivió él y vivió todo su pueblo por su orgullo, por su rebeldía. Dice, me impacta la pregunta porque Dios dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Entonces, si Dios está diciendo, tú puedes humillarte, pero no quieres humillarte. ¿Está conmigo usted? Porque la humildad es una decisión. Entonces ella dice a Faraón, ¿hasta cuándo tú no vas a querer humillarte delante de mí y vas a dejar ir a mi pueblo para que me sirva? El diablo nunca se va a humillar, hermano. Porque su naturaleza es orgullo, su naturaleza es rebeldía. Así que Dios sabía que Faraón no lo iba a hacer. Pero nosotros, si estamos siendo azotados, perseguidos o atormentados o incitados, seducidos por un espíritu faraónico, debemos identificarlo en nuestra vida y nosotros renunciar para ser libres en el nombre de Jesús. Porque el espíritu faraónico es el que dice, ¿vas a servir a Dios? No vas a servir a Dios. No vas a hacer lo que Dios dice. No vas a hacer lo que el Señor te demanda. ¿Tú vas a servir a Dios? No. Tú vas a ir, vas a las cosas naturales, a eso sí. ¿Vas a servir a Dios? No vas a servir a Dios. ¿Qué fue lo que dio Faraón? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte y vas a dejar ir a mi pueblo? Entonces es un espíritu que te agarra, que te ata, que te amarra, que te limita, que no te suelta y que te estanca. ¿Y qué es lo que el único que él quiere? Que tú no sirvas a Dios. Ni tú, ni tu casa, ni tus hijos, ni nadie. Y que todo el mundo, ¿qué fue lo que hizo Faraón cuando llegó la hora de la liberación? Esta gente quiere irse a liberar, esta gente lo que está en ociosa. Vamos a ponerle más trabajo, vamos a aumentarle los oficios para que ellos no estén pensando de que van a ser libres, nada de eso. Porque ellos son unos esclavos. Así piensa el espíritu faraónico. ¿Está conmigo usted? ¿Cuál es el sistema del diablo? Vamos a ocuparlo más. Vamos a cansarlo. Vamos a agotarlo, vamos a sacarle hasta la última gota de energía para que ellos no estén pensando de que Moisés lo va a sacar y que para adorar, porque ellos no van a adorar. No me da la gana de dejarlo adorar, no me da la gana de dejarlo ir, porque yo soy el papaupa, porque yo soy el hombre de pelo en el pecho, porque yo soy el que manda. Ese es el espíritu faraónico, un espíritu prepotente, orgulloso y que se resiste al orden de Dios. Usted lo va a ver en las empresas, usted lo va a ver en la familia, usted lo va a ver en hombres, usted lo va a ver en mujeres, usted lo va a ver en líderes, usted lo va a ver en cristianos, usted lo va a ver en impíos. Todo lo que se levante contra que usted sirva a Dios no es de Dios, es del diablo. Y a mí lo que me impacta de algunos cristianos que saben que el diablo le habla y ellos dicen, el diablo me dijo, y ellos hicieron lo que el diablo le dijo que hiciera. Mi mamá le dice que ellos son satanistas, no son cristianos. Porque la gente dice, el diablo me dijo y el diablo me habló. Lo está discerniendo. ¿Está conmigo usted? Lo está discerniendo. Pero si tú sabes que es el diablo que te está diciendo, sea a través de una gente o por un pensamiento, entonces ya sabemos que es el diablo, entonces no lo vamos a hacer. ¿Y qué? Sin tratar de mencionar mucho este nombre, no por miedo, porque el diablo no es nada, el diablo está vencido en el nombre de Jesucristo. Pero él tiene poder sobre las mentes débiles y sobre la gente inmadura. Y sobre las personas que tienen esta debilidad de carácter, que es orgullo, entonces este espíritu faraónico entra y domina. Ahora el Señor pregunta, ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Va a haber un pueblo y va a haber un momento de nuestra vida donde nosotros mismos nos vamos a hablar a nuestra propia mente o al diablo que nos esté hablando o a gente que nos esté hablando o a circunstancias que nos puedan también estar hablando en la voz
a través de lo que esté pasando en nuestra vida y que nos está dando una palabra, no puedes servir a Dios. Tú sí puedes trabajar como un burro y matarte 300 horas, pero servir a Dios tú no puedes, tú no tienes tiempo, tú tienes que buscar el dinero. Tú no puedes servir a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Entonces el espíritu faraónico lleva a la gente a su egoísmo, a su ego, a su agenda y lo desconcentra y lo desconecta de todo lo que sea servir o buscar a Dios, porque así el que no busca a Dios, el que no sirve a Dios, entonces es un esclavo de Faraón y de su sistema. El que sirve, adora y busca a Dios es un hijo de Dios y es liberado por Dios. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Entonces, diga conmigo, yo renuncio al espíritu de Faraón. Entonces, cuando el próximo pensamiento que venga contra su servicio a Dios, contra que usted se congregue, contra que usted adore, contra que usted diezme, contra que usted sirva, contra que usted dé un seguimiento, contra que usted venga a un discipulado, contra que usted se movilice a servir a Dios, cada vez que vuelva una voz o una persona o la voz del diablo en el cuerpo de una persona, identifíquelo con madurez y dígale, ahí está operando el espíritu de Faraón, porque el espíritu de Faraón no quiere que la gente sirva a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en el sistema? En el sistema, por ejemplo, nosotros vivimos en una cultura muy machista, que tiene mucho gobierno, mucho control, mucho gobierno en lo que son las cosas natural, en lo que son la cultura y el gobierno, ¿verdad? Los hombres quieren tener mucho control. Pero yo tenía una discípula, para que entienda lo que quiero decir, una discípula que ella era muy independiente, una mujer de trabajo, una mujer que trabajaba y ganaba un sueldo. Estudiaba, iba a la universidad, creo que hacía muchas cosas por ella, ¿verdad? La libertad que tiene la mujer en estos tiempos, que puede estudiar, puede trabajar, puede estar en su casa, hacía muchas cosas. Y sucede que ella se convirtió y entró a la cobertura. Entonces, ella hacía todo lo que quería, ella viraba, ella tornaba, ella iba, ella trabajaba. Pero para las cosas espirituales y para las cosas del reino, cosas como su discipulado, el congregarse, ella era muy sumisa. El esposo le decía, tú no vas para la iglesia. Pero el esposo no le decía, no vaya a trabajar. El esposo nunca le dijo, no vaya a trabajar, ni no vaya a la universidad. Porque el trabajar genera para que lo ayude. Y la universidad, pues se pone que se hace da el ego de que tiene una mujer profesional. Pero siempre había una batalla. Y hasta el día de hoy que está descarriada esa mujer, descarriada, desconectada de Cristo, ella y todos. ¿Por qué? Porque para lo de ella era muy independiente y muy agresiva y muy determinada para las cosas naturales. Si ese hombre se atrevía a decirle a ella, yo no voy a trabajar, hasta ahí van hasta ellos. Pero para las cosas de la iglesia ella era lo más sumisa. ¿Sabe cuál era la señal? Que nunca había conocido a Cristo. Porque cuando la autoridad que está sobre mí se mete en mi relación con Dios, hasta ahí llegó. ¿Está conmigo usted? Entonces, este espíritu faraónico es un espíritu que te para en tu mente y te para físicamente de tu ejecutar la voluntad de Dios. Se manifiesta en hombres, se manifiesta en mujeres, se manifiesta en jefes, se manifiesta en cristianos, se manifiesta en impíos. Se manifiesta en amigos, que tú estás muy bien, tú estabas muy bien antes de tú no ser cristiana, muy bien. Pero el día que ellos saben que tú estás yendo a una iglesia y tú te metiste a eso. Y tú te metiste a ese disparate, tú estás perdiendo tu tiempo ahí. La mujer que nunca te hacía caso, el muchacho que nunca te hacía caso, el día que tú te convertiste, estás buscando y quieres servir a Dios, ese día te ve como la mujer más bella, el hombre más lindo, la que nunca te hizo caso. ¿Qué está pasando ahí? Un espíritu faraónico para que tú no sirvas a Dios. ¿Está entendiendo esa palabra, verdad? Qué bueno, ustedes son muy inteligentes. Dice el siguiente verso. Diga conmigo, renuncio a Faraón y a su sistema manipulador, chantajista y de deshonra. ¿Qué es lo que quiere Faraón? Que tú no sirvas a Dios. No te quiere dejar ir a servir a Dios. Pero a trabajar sí puedo ir. A estudiar sí puedo ir.
¿Me doy a entender? Ahí sí puedo ir. Pero lo de Dios, no, ahí no. Ahí ponemos 399,000 excusas y 399,000 argumentos que son válidos. Entonces, si tú no me dejas trabajar, si tú no me dejas congregarme, no me dejes trabajar tampoco. No me dejes estudiar. No me dejes salir a ningún lado. Ni a comer helado, ni para playa, ni para ningún lado. ¿Por qué para ningún lado? Es para ningún lado, ¿verdad? Ahora nada más para la iglesia, el problema. Sí, nada más para la iglesia. Nada más para el reino el problema, porque es el diablo y el espíritu de Faraón. Ese es el problema. Por eso es que tenemos que renunciar, identificarlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. El siguiente texto dice en Marcos 1:31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Está hablando de la suegra de Pedro. Amén. Entonces, este otro milagro, este milagro que ocurrió allí en la vida, que el Señor entró a la casa de Pedro, su suegra enferma, usted conoce la historia, el Señor la sana y el texto lo que dice que inmediatamente el Señor la tomó de la mano, la liberó, la sanó, dice que ella hizo algo, diga inmediatamente. Dice que inmediatamente el Señor la sanó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Lo puede leer? ¿Puede leer el texto otra vez, por favor, conmigo? Amén. Entonces una persona que, esto es una, y lo vamos a ver más adelante, cuando Dios nos libera del pecado, que fue el primer ejemplo de Faraón, nos liberó del yugo del pecado, del diablo y de los demonios, de la manipulación, del control, de la hechicería, para que nosotros le sirvamos. ¿Alguien me dice amén? Aquí entonces el siguiente ejemplo es que Dios sana a esta mujer para que y esta mujer espontáneamente decide servirle. Amén. Y dice, sigamos en nuestro folleto, dice, entonces surge otra pregunta. ¿Cuáles son las razones correctas por las cuales debemos qué? Hay dos razones principales por las cuales servimos a Dios. Primera razón, servimos a Dios y al pueblo por la gratitud. Si está borroso, aclárelo, escríbelo de nuevo. Por la gratitud o el agradecimiento. La primera razón por la cual debemos servir a Dios y a su pueblo, ¿lo puede leer? La número 1. Amén. Servimos a Dios por gratitud o agradecimiento. Leamos todo el texto de Hebreos 12:28. Amén. Así que recibiendo nosotros, ¿cuánto lo han recibido? Recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Qué dice entonces? Tengamos que gratitud y mediante ella, mediante la gratitud y por la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La razón número 1 por la cual debemos servir a Dios es agradecimiento. Agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en el pasado, por lo que está haciendo hoy y por lo que hará en el futuro. Esto hace que nazca la necesidad de servirlo con todo nuestro corazón. La medida, y esto es importante y quiero que lo leamos 2 veces todos, el siguiente enunciado, dice, la medida de agradecimiento que tengamos en nuestro corazón determinará el nivel de servicio que le damos a Él. ¿Puede leerlo otra vez? Entonces, esto es como un termómetro. Y evaluando a nivel general la iglesia, a nivel mundial, tenemos mucha gente malagradecida o desagradecida.
Porque si el agradecimiento se mide por mi nivel de servicio, y si algo la gente no quiere en la iglesia es servir, ni que se le toque su tiempo, ni que se le toque su nada, entonces eso nos dice a nosotros que no hay gratitud. Y a donde no hay gratitud no va a haber servicio. Y a donde no hay gratitud no hay honra. ¿Me está entendiendo, verdad que sí? Entonces, la gratitud, cuando yo tengo gratitud, por eso dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible y que tengamos gratitud y que mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que la gratitud me va a hacer a mí tener una conciencia de temor de Dios, amén, de tener reverencia delante de Dios y de temor y reverencia. Diga temor y reverencia. Entonces la gente que no tiene gratitud no tiene ni temor, ni tiene reverencia, ni tiene servicio. Pero donde hay gratitud, hay temor, hay reverencia y hay servicio. Amén. Por eso dice que mediante la gratitud que podemos hacer todo para Dios. Y que Dios lo acepte. Porque podemos hacer todo para Dios sin ser agradecidos. Amén. Pero eso Dios no lo acepta. Por ejemplo, la semana pasada que eso es una obra muerta. Pero no queremos andar haciendo obra muerta, sino que queremos hacer una obra que cuando se pase por el fuego se quede intacta y permanezca para siempre. La razón número 1 por la cual debemos servir a Dios es el agradecimiento. Ya lo leí, ¿verdad? Me devolví un poquito. Vamos al punto número 2. Servimos, la segunda razón, servimos al Señor por amor. Por amor. La primera razón por la que servimos al Señor no es por susto, no es por miedo, no es por manipulación, no es para salir de eso, no es para que no me molesten, no es para que no digan de mí. La primera razón es yo le agradezco. ¿Por qué? Porque como la suegra de Pedro, él me sanó. Porque como el pueblo de Israel, él me liberó. Y yo le agradezco. La segunda razón, porque yo le amo. Servimos al Señor por amor. Otra razón para servir a Dios, diga para servir a Dios. Dice, otra razón para servir a Dios es el amor hacia Él. Esta es la fuerza que nos mueve a servirlo. Y el motivo principal debe ser querer agradarlo. Dios ama a su pueblo y desea que seamos sus manos, sus pies, su boca, sus representantes para traer ¿qué? Salvación, sanidad y liberación a su pueblo. Amén. Pasa la hoja, la página número 20, dice, cuando usted sirve a los demás, es como si les sirviera a Dios mismo. ¿Puede decirlo usted ahora? Ahora dígalo para usted, diga, cuando yo sirvo a los demás, decláralo. Como si sirviera a Dios mismo. Vamos a leer el texto, todos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quiénes? ¿Y quiénes son los santos? ¿Los cuadros? No, nosotros, la iglesia de Cristo. Amén. Habiendo servido a los santos, sirviéndole aún y sirviéndole aún. Cuando servimos a Dios por gratitud y por amor, es muy difícil que seamos heridos por la gente. Y además recibiremos la recompensa de Dios tanto en la tierra como en el cielo. La siguiente hoja, pásela. Es el otro tema. Bien cortico también. Dice actitudes para servir a Dios. Así que vimos las dos principales razones. Amén. Si vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 3. ¿Por qué debemos servir a Dios y su pueblo? ¿Por qué? Porque le agradecemos. ¿Está conmigo usted? Es el resumen del capítulo 3. La pregunta, ¿por qué servir a Dios y a su pueblo? 1, porque le agradecemos.
porque Él nos liberó, porque nos perdonó los pecados, porque nos sacó del Egipto espiritual, porque nos está liberando y nos liberó del espíritu y el poder de Faraón, del poder del diablo, del poder del control, de la hechicería, de la manipulación. Como en el caso de la suegra de Pedro, le servimos porque Él nos dio una nueva oportunidad, porque Él nos levantó. Amén. Dice que el Señor le extendió la mano y la levantó. Estaba postrada en cama, enferma con una fiebre, y el Señor la sanó. Así que ella se levantó y lo sirvió. Por eso el primer punto del capítulo 3 nos dice que si vas a servir a Dios, debes de hacerlo con la conciencia de por qué y para quién. Y es, ¿por qué? Porque le agradeces. Porque la gente no sirve a Dios a nivel general, la gente que todavía no se ha encontrado con Cristo. Cuando decimos servir a Dios, hermano, estamos dentro del contexto de la casa, de la iglesia. Servir a Dios no es dentro del contexto, yo me convertí un día y ahora yo voy todo el día a la iglesia y yo canto coro y ahora yo estoy sirviendo a Dios. Eso no es servir a Dios, eso es haber sido salvo. Servir a Dios es trabajar para Dios. Amén. Hay diferencia entre servir a Dios, entre servir y trabajar para Dios, y haber sido hecho salvo por gracia, porque un día te convertiste. Amén. Entonces la gente no hace nada en la iglesia, no se involucra en nada, no se congrega, no siembra, no ofrenda, no diezma, no trabaja en evangelismo, no hace nada. Y cuando tú le preguntas, ¿tú sirves a Dios? Dicen sí. Ese es el más grande engaño que una gente pueda decir. Servir a Dios no es algo pasivo, es algo activo. Cuando usted va a un restaurante, imagínese esta, porque nosotros nos decimos, servimos a Dios, pero no hacemos nada, ni queremos hacer nada. Y el día que hacemos algo hay que ponernos un pedestal. Y si no lo ponen, ya usted sabe, está la guerra. Pero el mesero, porque es un sirviente, ¿sí o no? Nos da un servicio. Cuando usted llega a un restaurante o a comprar algo, imagínese que usted llega a un restaurante y usted se sienta, usted espera a ver a que venga el mesero. Pero el mesero está. Yo trabajo aquí en esta empresa, aquí en este restaurante. ¿Ven qué lindo? ¿Usted va a decir? El tipo está, ¿qué es lo que le pasa? ¿Para qué le pagan a este hombre? ¿Lo doy a entender? Para él es justificar su sueldo. Él no solamente puede decir, yo soy papá del dueño, o yo vengo a este lugar, o a mí me contrataron y simplemente estoy aquí adentro. Diga conmigo, estamos adentro. Pero ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Está entendiendo usted? Entonces, una cosa es estar adentro y otra cosa es ser un servidor de Dios. Amén. Hay gente que son salvas, nada más salva. Gloria por la gracia y por la sangre. Salvo, punto. Pero Dios quiere que, porque Él nos salvó, nosotros le agradezcamos y le sirvamos. Y servir implica un trabajo. Amén. Establecer un vínculo con el trabajo, con el oficio, con la activación en la casa de Dios y en pro del establecimiento del reino de Dios en la vida de la gente, en nuestra propia vida, en nuestra familia y en la congregación. Diga conmigo, servir. Entonces, servir no es como, quiero tumbar ese cliché religioso pentecostal barato. ¿Me está escuchando? Yo sirvo a Dios. ¿Por qué tú sirves a Dios? Porque voy a la iglesia y me congrego. ¿Tú sirves a Dios? No, tú eres cristiano. Y tú estás salvo. Pero tú no sirves a Dios. Tú sirves a Dios cuando tú trabajas para en pro de su gloria. Para que su nombre reciba gloria. Para que su reino se expanda en la tierra. No tiene que ser en la iglesia. Tú puedes estar en tu trabajo secular y estar sirviendo a Dios. Porque allí tú primero das testimonio con tu vida, con tu boca, con lo que tú dices, con lo que tú haces. Y también testifica de Cristo y gana para Cristo. Amén. Entonces, podemos servir a Dios cuando trabajamos en la casa de Dios o en el reino de Dios. Así que parece que en la iglesia hay muchos vagos, salvos, pero bien vagos. Por eso es que la iglesia está en la forma caótica a nivel mundial en que está. ¿Por qué? Tenemos mucha gente salva y emocionada cantando corito y diciendo me voy con Cristo, pero no hacen nada a favor ni de la iglesia ni del perdido. Que el Señor tenga misericordia, nos tenga revelación y nos compunga y que nosotros nos arrepintamos. No quiero, no, como que no tengo mucha gente aquí que quiera arrepentirse. Gloria a Dios. Seguimos. Ahora entonces, el capítulo 5 dice actitud 4. Actitudes para servir a Dios. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es la actitud? Entonces, ahorita aprendimos cuál es la razón. Gratitud y amor. ¿Alguien dice amén? Por eso servimos. Porque le agradecemos y porque le amamos, porque Él nos amó primero. Ahora vamos a ver la actitud correcta. Diga actitud. La actitud correcta para servir a Dios y a su pueblo. Siempre debemos estar, la página 21, siempre debemos estar prestos a servir con gozo y alegría. Diga actitud. Vamos a leer el texto de Deuteronomio 28, versos 47 y 48, todos en voz alta, por favor. Por cuanto no servisteis ay, eso como que da miedo leerlo otra vez, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Pero yo lo voy a leer, usted lo va a ir conmigo, pero yo lo voy a leer. Dice, Dios está hablando y dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con cuál actitud? Con alegría y con gozo, no de apariencia, para que no digan, de corazón. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, ¿por qué debemos de servirle? Por la abundancia de todas las cosas. ¿Está conmigo usted? Ahí dentro, conectando ahí, parándonos un momentico ahí, conectamos con lo que dice el capítulo anterior que estudiamos, que le vamos a servir por gratitud. Le vamos a servir por gratitud. Alguien dígame un mejor amén, por favor, esta noche. Le vamos a servir por gratitud. Vamos a trabajar, nos vamos a invertir en Él, en su reino, en su obra, en su iglesia, por gratitud. Pero aquí te dice porque tú estamos agradecidos. Allí vimos tu ejemplo, lo liberó de la esclavitud y también nos sanó. Pero aquí dice también, por la abundancia de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, nosotros reconocemos que todo lo que tenemos ha sido Él que nos lo ha dado. Y nosotros nos quejamos mucho y al quejarnos por lo que no tenemos, pasamos desapercibido lo que sí tenemos y no damos gracia. Y yo le aseguro que cuando nosotros entramos en la cultura de la gratitud, de la honra y de agradecer lo mucho o lo poco que tenemos y dejar la quejadera y dejar el lamento y el espíritu victimario, nosotros vamos a ganar más dando gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Vamos a ganar más, nos vamos a sentir mejor, vamos a producir mejor y vamos a tener mejores frutos. Y el Señor está diciendo aquí en este texto que este pueblo específicamente, eso pasó con Israel. Yo sé que aquí no hay nadie que tenga esa actitud, ¿verdad? Que sirva enojado, que sirva guapo, que sirva maldiciendo, que sirva porque lo pusieron, que sirva porque la mamá me colocó, que sirva porque es mi deber, porque la visión lo dice, porque es una regla. No, no, aquí todos servimos a Dios con gozo y alegría. Aleluya. Por eso estamos tan prosperados y bendecidos. Porque la gente que no sirve a Dios con gozo y alegría tiene una marca. No se la decreto yo de que me están maldiciendo. Me echaron una cosa, la brujería de la vecina, el guanguá y la iniquidad. Sí, todo eso existe. Pero cuando tú sirves a Dios con gozo, con alegría, cuando tú eres agradecido, cuando tú eres agradecida, cuando tú eres fiel, no hay diablo que pueda contigo, no hay miseria que pueda contigo, porque la cobertura del Eterno está sobre ti, es más fuerte que la sangre de gallina, que la sangre de gato, que la sangre de toro. La sangre de Cristo es más poderosa. Entonces el Señor es el Señor que está hablando aquí y le dice, tú no quisiste servirme a mí con alegría y con gozo de corazón, porque yo te he dado la abundancia de todas las cosas.
Él nos ha dado la abundancia de todas las cosas, pero nosotros decimos, no, yo tengo abundancia de todas las cosas. Y como yo le decía a una discípula, ayer hablaba con una discípula y decía, entonces Dios no te ha dado nada. Te dio a Cristo, te dio el Espíritu, te dio la palabra, te dio su sangre, te dio una iglesia, te dio. Entonces Dios, el diablo estaba diciendo que Dios no le había dado nada a ella. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo lo que nos enfoca es en lo natural, en lo material. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces, inmediatamente tú comienzas a ver más allá de lo material, más allá de la posesión, más allá de la comida y de la bebida, de la ropa, de la jipeta y de la casa, que el sistema dice que tú tienes que tener para que entonces puedas decir que tú estás bendecido. Eso es una filosofía diabólica y satánica, porque los hombres de más grande fe en la Biblia, muchos fueron prosperados, pero otros, dice la Biblia, que murieron con una promesa y nunca vieron la promesa manifestada. ¿Me está escuchando usted? Y eran hombres de fe. Entonces, si para tú tener fe tienes que tener millones, y entonces, y los hombres de la Biblia que no tuvieron nunca esos millones, no tuvieron fe. Diga, yo renuncio al materialismo. Amén. Entonces dice que Dios le ha dado abundancia de todas las cosas. Diga, todas las cosas. Así que vamos a llevar esta. Fue abundancia literal que Dios le dio a Israel. Le dio una leche que fluía, una tierra que fluía leche y miel. Esas son expresiones hebraísmo para dar a entender que era una tierra próspera, que era una tierra que se sembraba y la tierra daba cosecha rápido. ¿Me da a entender? Que era una tierra buena. Eso es lo que significa una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra que daba en abundancia. Entonces el Señor le dio, literalmente le dio que comer, el Señor le dice ahí mismo en Deuteronomio, yo te di casa que tú no edificaste, tú bebiste agua de un pozo que tú no cavaste, yo te di posesiones, yo te di tierra que yo te la di por mi gracia, por mi pacto que yo tenía. Amén. Entonces el Señor nos ha dado cosas materiales, pero la riqueza más grande no son las cosas materiales, sino las cosas eternas. Así que nos perdonó los pecados. Yo siempre he dicho, y yo le digo a la iglesia, y es bueno que usted lo atesore en su corazón siempre. Cuando el enemigo se levanta contra usted tratando de llevarlo a menosprecio y llevándolo a tantas cosas por falta de las cosas materiales. Mire, que el Cristo viniera y nos perdonara los pecados y no nos mandara al infierno y nos diera acceso que poder entrar a la presencia del Padre de nuevo y nos diera la certeza de vida eterna al salir de esta tierra. Si Él lo hubiese hecho eso y no nos hubiese dado nada más, ya hizo mucho. ¿Me escuchó lo que dije? Usted y yo íbamos camino al arreo de maldición, camino al infierno. Éramos hijos del diablo, hijos de desobediencia por naturaleza. Y la gracia de Dios nos alcanzó. La gracia y la mano de Dios nos tomó. Íbamos por un camino de perdición y Él nos sacó, nos arrancó y nos puso en el camino de vida. Eso es suficiente. Lo que pasa es que para nosotros no es suficiente, porque el enemigo nos pone que no es suficiente, que las cosas eternas, que las cosas espirituales no es suficiente. Y Dios le dice, yo te he dado abundancia de todas las cosas, material y espiritual. Amén. Así que espiritualmente Él nos ha dado abundancia de todas las cosas. Y materialmente hasta el día de hoy yo no lo veo a usted tan flaco, ni tan despreparado como decimos nosotros, ni tan desnutrido. Significa que Dios nos da para comer. Dios no da para vestir porque usted no está aquí desnudo. Dios no libre. ¿Está conmigo usted? Diga conmigo, Él me ha dado. Entonces, fíjense aquí, el Señor sigue confrontando y dice, porque por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿cómo? Estoy en el texto. Con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces el Señor le dice, ¿tú no me quieres servir a mí? Ah, porque tú no me quieres servir a mí. A mí que te he dado la salvación, te he dado perdón, te he dado abundancia de todas las cosas. Entonces viene el decreto que asusta, pero fue Dios mismo que lo dio. No fue el diablo, no fue el demonio, no fue hechicería que le mandaron. Esto era consecuencia de no tener un corazón agradecido y de no servir a Dios con alegría y con gozo. Diga, consecuencias de no servir a Dios con alegría y con gozo. Está en el verso 48 las consecuencias. Dice, tú no me quieres servir a mí que te he dado la abundancia de todas las cosas. Dice, servirás por tanto, o póngale ahí un entonces, el español que usted use,
Servirás por tanto, ¿a quién? A tus enemigos que enviare Jehová contra ti, y los servirás mansamente, con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso es fuerte. Entonces, no quieres servirme a mí que te salvé. Entonces, ¿sabe qué pasa? Eso igual que la expresión que Cristo dio. La sal, cuando pierde su sabor, para nada sirve. Es insípida, no sirve para salar, nada más sirve para ponerla afuera y ser hollada por los hombres. Eso va juntico y tiene mucho significado juntamente con eso. Entonces, no quiero servir a Dios, no tengo agrado en servir a Dios. El servir a Dios no me produce gozo, no me produce alegría, no me produce placer, es un fastidio. Ir para la iglesia es un fastidio, pues tengo que algo que servir al Señor, darle seguimiento a alguien, qué sé yo, servir al Señor en el reino, en algún área, eso es un fastidio, eso es un estrés, aún congregarse es un estrés. Entonces, tú no me quieres servir con gozo, eso tú no encuentras alegría en eso, es un fastidio, es una molestia para ti el servirme a mí que te he liberado del pecado, a mí que te he dado oportunidad, le dice el Señor, a mí que te he perdonado, a mí que te di a Cristo, te di mi palabra, te di el Espíritu Santo, te traje hasta donde estás el día de hoy, y a mí tú no me quieres servir con gozo. ¿Sabes entonces lo que va a pasar? Vas a servir al impío y le vas a servir y no vas a tener recompensa, porque le vas a tener que servir con hambre, con sed, con desnudez y con abundancia, con escasez de todas las cosas. Y ¿saben lo peor? Que nosotros ahí servimos con gusto, porque le servimos a los jefes impíos con gusto, le aplaudimos, le ponemos la mejor sonrisa, estamos en tiempo y no decimos que no, ni mandamos excusa. Y Dios pregunta, ¿dónde está la gratitud? ¿Tú no me quieres servir a mí? Entonces vas a servir al hombre. ¿Tú no quieres servir a Dios? Pues sirve al hombre. ¿Y cuál será la consecuencia? Lo que se va a manifestar físicamente. No es el diablo, no es que lo que yo he hecho, que estoy pagando. Bueno, si alguien quería saber qué es lo que había hecho, por lo cual ha activado tanta maldición sobre su vida, de miseria, de hambre, de destrucción y escasez de todas las cosas, este es el texto, respuesta para ti en esta noche. Por cuanto no me serviste con alegría, por cuanto no quisiste servir a mí con gozo, a mí que soy tu Dios, que te libero, entonces vas a servir al hombre, vas a servir a tus enemigos, a los que no quieren saber de ti, a los que te critican, a los que te murmuran, a los que quisieran verte muerto. A esa gente que tú vas a servir, y le vas a servir no tampoco sano, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y te voy a dejar ahí hasta destruirte, le dice Dios al pueblo de Israel. Todo eso lo cambia una actitud de arrepentimiento y nada más. No importa cuánto usted ore, no importa cuánto usted ayude, no importa cuánto usted diga que usted sirve a Dios y el tamaño de la Biblia que la tenga, ni los años que tenga como evangélico. Tiene que venir una actitud, un cambio en el corazón, encontrar el placer, el gozo, la alegría en decir yo sirvo a Dios. Tiene que volver la restauración, el gozo, la alegría de decir, para mi casa va una casa de gloria, y ese es el día del júbilo, ese es el día de la alegría, ese es el día donde yo limpio, donde yo pongo mi mejor bombillo y me pongo mi mejor ropa, porque van a venir a levantar un altar en mi casa. No es el día donde estoy amargado y estoy estresado y donde estoy orando a ver si llueve para que no lleguen. No, porque eso es deshonra. Y por eso se activan los espíritus de destrucción y los espíritus de hambre y de miseria y de escasez de todas las cosas. Eso no lo escribió Lenny Zorrilla, eso está en la Biblia y lo dijo Dios. Consecuencia de no servir a Dios con alegría. No tengo compromiso, no tengo responsabilidad, no hay placer en las cosas eternas. Pero si es para cosas naturales, ahí yo te encuentro el gusto. El gusto, se lo voy a decir así dominicanamente. Ahí encontramos el gusto para las cosas naturales. Pero para las cosas del espíritu no hay gusto ni hay responsabilidad. Entonces nos preguntamos, ¿por qué esta miseria? ¿Y por qué las puertas no se me abren? ¿Y por qué es que yo trabajo como un burro y como una burra y nunca veo nada? Y todo es para comérmelo nada más. Y nunca salgo de la misma. Porque tú optaste por dejar de servir a Dios y ir a servir al hombre. Y a servirte tú mismo. Porque tú encuentras más placer
haciendo algo por un sueldo, que sirviendo a Dios en su casa. Después no te pregunten qué pasó, que hay hambre, que hay desnudez y que hay miseria. Y después no digan, la pastora que está orando, que nos maldijo. No. El Señor me guarde y me libre. Nuestra actitud ante a Dios es lo que determina nuestra prosperidad o nuestra maldición. Impresionante el desorden que hay en la iglesia. La gente deja las cosas de la iglesia como si fuera basura. La gente deja las cosas del reino como si fueran basura. Usted falta un trabajo un día y no manda una excusa, usted va a tener una amonestación. Y si falta 2 días, usted está votado sin derecho. Y le tenemos más miedo y más respeto a las cosas secular o natural que a las cosas, que a Dios y a su reino y a su palabra. Y después nos preguntamos, ¿por qué que no salgo de este bache? Y puede ser, bueno, a mí me está yendo muy bien económicamente y espiritualmente y mentalmente. ¿Por qué no progreso? Porque tú siempre tienes una nueva para no servir a Dios con gozo y con alegría. El servir a la gente para ti es un fastidio. Para ti es joderte la vida servir a la gente. Para ti tener una casa de paz, darle seguimiento a un discípulo. Ay, ese discípulo sí es malo, esa gente sí es mala, esa gente no avanza, esa gente no crece. ¿Sabe qué es el Señor? El que tiene, se lo quita. Para que el que cree que tiene algo no tenga nada y el que tiene que tenga más. Si tú no valoras lo que Dios te ha dado. Y después nos preguntamos, ¿y qué es lo que está pasando en mi vida? Estudio, no avanzo. Y voy para acá y no avanzo. No encuentro el hombre, no encuentro la mujer, no encuentro nada. No voy a encontrar nada porque hay una maldición activada contra ti. Hasta que tú te arrepientas y te conviertas. Y sirvas y encuentres el deleite en servir a Dios. Acabamos del último enunciado que leímos, que lo leímos todo. El servir a la gente es como si sirviera a Dios. Yo sirvo a Dios. Hay gente que dice, no. Porque hay gente que cree que los ministerios que administran en la casa de paz que tienen, eso es individual del ministerio. No, eso es del ministerio. Es del ministerio, es de la iglesia. Tú no puedes decir, yo sirvo a Dios. Es a Dios que yo sirvo, haciendo lo que te da la gana. No, así no es que se sirve a Dios. Se sirve a Dios dependiendo de Dios. Se sirve a Dios sometido a Dios. Sometido a su orden. Entonces, a mí me asusta. Cada vez que yo me he tocado impartir este texto, digo, Señor, yo me arrepiento, me convierto, comienzo a renunciar, comienzo a confesar todo mi pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia, si como pastor le hablo, como líder, y yo sé que aquí hay líderes, si uno se lleva del pueblo o del discípulo, le apagan el gozo y le apagan la alegría y se la lleva uno, mira, para que uno la suelte por la bacineta. Pero entonces la presencia es que tú vas a encontrar gozo y alegría, porque entonces el Espíritu Santo te va a dar la conciencia. No importa lo que diga, no importa lo que haga, no importa cómo vive, no importa lo que suelte, no importa lo que menosprecie, tú me sirves a mí. Entonces ahí es que uno puede recuperarse, porque hay gente y hay sistemas y el mundo está diseñado para sacarte el gozo y la alegría, y que tú no tengas gozo y la alegría por nada. Si no tienes gozo, no tienes alegría, ¿qué va a tener? Aburrimiento, amargura, frustración. Y yo renuncio a eso. Y siempre estoy renunciando al espíritu de Moisés, ya en lo último de su tiempo, que por la rebeldía del pueblo se quedó fuera de la tierra prometida. Digo, el pueblo a mí no me va a hacer esa, ¿no? Yo solto a Jehová, el pueblo de Jehová. ¿Está escuchando usted? Pero si no servimos a Dios, esto ataca al líder, eso ataca al mentor, eso ataca a la persona, puede atacar a un padre de familia, a una madre que trabaja para que su hogar vaya bien, que hace todo el esfuerzo para servir al Señor. Y entonces no hay personas a su alrededor que no tienen gozo ni alegría para servir a Dios. Eso trae decepción. Eso trae dolor. Entonces yo les exhorto a las que están luchando para que su familia se convierta, se alineen, y ustedes ven la hostilidad. No hay una cosa que produzca más tristeza en el corazón de un salvo, de un creyente que ama a Dios y que quiere servir a Dios y que quiere que su familia sirva a Dios, cuando ve que en su alrededor hay gente que Dios y basura para ellos es lo mismo. Eso crea dolor en el corazón del Hijo de Dios. Pero nosotros tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo y por la palabra. ¿Para qué? Para que el gozo y la alegría sea nuestra mayor manifestación. Porque si nosotros no servimos a Dios, recuerde que servir a Dios es servir a la gente. Y no como Danilo. ¿Está escuchando usted? Servir a Dios es
es servir a la gente. Y servir a la gente es como servir a Dios. Así que si Jesús dijo, todo aquel que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo ha dado. Y no quedará sin recompensa. Oiga, un vaso de agua a un discípulo, no a un apóstol ni un profeta, a un simple discípulo, a un hijo de Dios. Imagínense más, cuando usted sirve en la casa del Señor, cuando usted sirve a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, cuando usted sirve para la salvación de un alma, cuando usted sirve para el establecimiento de un reino, viene la recompensa. Diga, viene la recompensa. Así que si hay consecuencias por servir a Dios, porque no es que no servían, hermano. Mire, si usted chequea el texto, si vamos al texto, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo, con alegría y con gozo de corazón. Diga conmigo, servían, pero no servían. Dígalo, servían, pero no servían. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice que ellos no servían. El problema era actitud, que es nuestro tema. La actitud era incorrecta. No servían con alegría y no servían con gozo. Y por tanto, aunque servían, aunque hacían el trabajo, no tenían la recompensa, que era los 100 veces más aquí en la tierra, y al final vida eterna, dijo Cristo. Que el que lo deja todo, padre, casa, madre, hijo, todo, por causa de él y del reino, el Señor lo va a bendecir, lo va a recompensar aquí en la tierra. Diga, aquí en la tierra. Lo va a recompensar 100 veces más. ¿100 veces más de qué? De lo que dejó, a lo que renunció, a lo que sacrificó por causa de él. Dios se lo va a traer en retroactivo 100 veces más y al final tendrá vida eterna. Entonces, tenemos que poner nuestra fe en que el Señor trae la recompensa y que lo vamos a servir no por la recompensa, sino por gratitud y porque lo amamos y porque Él nos ha hecho abundar en todas las cosas, espiritual y material. Y de decirle al Señor, dame gozo y dame alegría, sea que la gente, las circunstancias, sea los amigos, sea lo que esté pasando, que te está extrayendo el gozo. Hay que orar para que el gozo del Señor y la alegría del Señor esté en nuestro corazón para servirlo a Él y servir a su pueblo siempre. No importa las traiciones, no importa las decepciones. Cada vez que alguien me hace algo, y mi hija es testigo allí, la pastora Andrileni, que me traiciona, que hacen su barateo, que me voy, que brincan, que saltan y que son expertos en agarrarle el corazón a uno. Mi hija es testigo que siempre digo en voz alta, con los lagrimones hasta aquí, por los traicioneros. Siempre seré pastora y siempre serviré a Dios y a su gente. Siempre, se lo digo, no, me lo digo a mí y se lo digo al diablo. No importa lo que haga, no importa quién venga, no importa quién vaya, no importa quién suba, no importa quién vaya. Siempre estaré en el lugar que Dios quiere que yo me vea y lo voy a hacer con alegría, y lo voy a hacer con responsabilidad y lo voy a hacer siempre. Cuando el diablo escucha que tú vas a hacer siempre, pastor, porque te hace cosas para que tú sueltes. No me lo hace a mí, se lo hace a usted, es para que tú sueltes. Pero cuando tú dices, no importa lo que pase, no importa quién suba, no importa quién vaya, yo siempre voy a servir a Dios. Desde ese día el diablo le quitaste la llave con la que él te manipula. Porque ¿cómo tú le dices a un hombre que nació para morir, te voy a matar? Porque el diablo, ni los religiosos, ni Herodes, ni Pilato, ni nadie pudieron asustar a Jesús. Porque a Jesús le dicen, te vamos a matar. Maestro, están haciendo un complot para matarte. Y el Señor mira a sus discípulos, me imagino sonriendo, y le dice, yo para eso nací, para morirme un día. Pero él te cree que no se van a morir. Y cuando alguien se va a morir, mira, está en su casa de un infarto, ¡pum! Se fue. Se fue. ¿A quién te va a asustar? ¿A mí? Que los fariseos te están buscando, que ven, escóndete, que te van a entrar por un despeñadero, que fulano está diciendo, y el Señor le mira al discípulo, mis hijos, yo para eso nací, para morirme un día. Pero yo voy a morir no en el día del diablo, ni en el día que diga el hombre, yo voy a morir en el día de Dios. ¿Cuántas veces no intentaron matar a Jesús? Muchísimas veces quisieron tirarlo por el despeñadero, matarlo y apedrearlo. Y Jesús pasaba de en medio de ellos y se iba. Ellos se quedaban buscando. Porque cuando tú estás caminando en el propósito, Dios tiene compromiso contigo. Y no, el diablo no puede tocar tu vida hasta que llegue y cumplas el propósito de Dios. Dice, cuando llegó el día
Lo mataron, lo agarraron, por eso el Señor le preguntó a ellos. Pero vean, acá yo predico todos los días en el templo y ando por la calle de Jerusalén. ¿Por qué ustedes vienen a mí con palo y con cuchillo y con espada? Porque ustedes me ven todos los días. ¿Saben por qué ustedes me van a apresar ahora? Porque llegó la hora. Porque si no ha llegado la hora, ustedes ni con todo su palo, ni con todo su cuchillo, ni con todo su aparataje hubiesen podido tocarme. Fue tanto así que cuando en el libro de Juan, revíselo, ellos fueron a buscar al Señor para tomarlo preso. El Señor está orando y pues se levanta, me imagino, bajo esa gloria de oración. Y ellos dicen, Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y el Señor le dice, yo soy. Y dice que ellos, la voz fue tan tronante y se armó como un terremoto que ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Porque el que es de Dios y sabe que su vida es de Dios y que nació para morirse un día por causa de cumplir el propósito, no se esconde. Los cobardes se esconden. Pero yo nací para morirme un día. Y si me voy a morir, que sea una buena muerte, haciendo la voluntad de Dios. Entonces dijeron, bueno, ustedes no quieren servirme, con alegría y con gozo. Se los solté para que le sirvan a los hombres, para que le sirvan a sus enemigos, para que le sirvan aquí, sirvan allá, sirvan a lo secular, hagan todo, trabajen como animales, sírvanle a ellos. Pero sepan que no van a tener la recompensa. Y dice, seguimos debajo del texto, se debe servir a Dios y al pueblo con gozo, alegría y deleite. Por ejemplo, léalo usted lo que sigue. Jesús se gozó, José se gozó, Ruth se gozó, Eliseo se gozó, Timoteo se gozó. Que me mandan que sea 2 de eso para acá. Con 2 de eso yo lo hago. Con dos discípulos, con el espíritu de alguno de estos, estamos hechos aquí en La Ureña. La pregunta dice, ¿por qué muchos siervos pierden el gozo en el servicio al Señor o a Dios? Porque algunos son heridos y lastimados. Dice segunda actitud. Perdón, segunda actitud con la que debemos de servir a Dios. Léanlo usted, por favor. Es la humildad. Otra actitud con la cual siempre debemos, ¿qué? Es la humildad. Diga humildad. Hechos 20:19. Lean en voz alta. Léalo otra vez, por favor. Está hablando Pablo allí. Dice Pablo, yo me he invertido mi vida sirviendo al Señor con toda humildad, pero no era un ambiente fácil, era un ambiente duro, un ambiente hostil. Y él dice, con muchas lágrimas. ¿Qué más? Y pruebas que me han sobrevenido por la acechanza de los judíos. Así que servir al Señor a veces va a conllevar lágrimas y muchas pruebas. Entonces cuando nosotros decimos, ¿por qué a mí me está pasando esto? Precisamente porque está sirviendo al Señor. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente y honorablemente para agradar a Dios va a sufrir persecución de su casa, de su familia, de su jefe, del sistema, del diablo, de los demonios. Va a sufrir persecución. Pablo dijo, yo he llorado mucho, diga muchas lágrimas. ¿Por quién lloraba Pablo? Por todos los palos. Pablo lo dejaron 3 veces como muerto. A Pablo lo azotaron y él dice que estaba en cárcel, de una cárcel para otra por causa de la palabra. También lloraba por la iglesia, por la deslealtad y el desorden de las iglesias que fundaba. Muchas lágrimas y pruebas. Y dice específicamente que le habían venido porque había una gente que lo odiaban y lo perseguían, que eran los judíos. La palabra humildad es el vocablo griego tapeinofron, sune,
¿Qué significa? Lea lo que significa. Modestia. La idea de esta palabra es hacer cualquier cosa sin importar qué tan bajos nos veamos ante los ojos de la gente o de nosotros mismos, con tal de servir. Oiga, qué lindo, lo voy a volver a leer esto. La definición de humildad, esto implica o tiene la idea de hacer cualquier cosa. ¿Hacer qué? Sin importar qué tan bajo nos veamos ante los ojos de la gente o de nosotros mismos, con tal de servir. Significa que servir no tiene un estatus tan bajo como lavar un baño, tan bajo como cargar una silla, tan bajo como lo hizo Cristo, lavar los pies hediondo a estiércol a sus discípulos. Pero eso no lo rebajó a él. ¿Sabe por qué no lo rebajó? Ni lo sentía a él menos. Que yo lavar los pies a los discípulos, pero no, yo soy el Hijo de Dios. Porque precisamente esa identidad de ser Hijo de Dios lo afirmaba, que él no era lo que estaba haciendo, él era lo que Dios decía que él era. Pero cuando la gente no tiene identidad y tiene orgullo, tú le pones a hacer cierto oficio y ellos entienden que eso es de baja categoría. Si tú le das el micrófono, ellos se sienten bien. Pero si lo ponen en la puerta, ellos, ¿quién yo? Yo tengo un ministerio, soy apóstol. Quinto tema, con esto terminamos. Terminamos con esto. ¿Qué dice? La pregunta. Ok, vamos a leerlo otra vez. Todos queremos unción, todos queremos manto, todos queremos cobertura. Yo lo quiero también. ¿Cómo podemos recibir el manto de unción o cómo podemos recibir, subraya esto, la misma unción que está en ese hombre o en esa mujer? ¿Cuál hombre y cuál mujer? El líder, el hombre, la mujer de la casa, la pastora, el apóstol, el profeta de la casa. Pero vamos, el apóstol está hablando específicamente del pastor o la pastora de la casa. ¿Están escuchándome aquí? Esta lección nada más tiene esta hoja. Así que pongan mucha atención porque es clave para nuestro crecimiento y para nosotros encauzarnos en lo que Dios quiere. La pregunta: ¿cómo podemos recibir el manto de la unción? O ¿cómo podemos recibir la misma unción? O como diría el apóstol Yacer, la misma gracia que está en este hombre o en esta mujer. El manto de unción se recibe por medio de la toalla del servicio. El manto de unción se recibe por medio de la toalla del servicio. Aclárelo, clarifíquelo ahí. Toalla del servicio. En el diseño de Dios, el secreto para que un hombre o una mujer llegue a ser grande, diga grande, está en servir al pueblo o a un hombre o una mujer de Dios con unción. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo Moisés, Josué. Vamos a ver este ejemplo. Lean en voz alta, por favor, ayúdeme. El hijo de Nun, que era de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dice, vamos a seguir porque sigue hablando de Josué. Dice, fue escogido para dirigir la pelea contra Amalek en Refidim. Vamos a leer lo que dice el Señor ahí. Habló Jehová a Moisés, lee en voz alta, y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo,
Estos son señales, amén, que el Señor manifestó allí en aquel momento para traer el temor y el respeto y mostrar que Dios era el verdadero Dios. Amén. Entonces, vamos a leer aquí donde dice que Josué, está hablando de Josué, acompañaba a Moisés cuando subía al monte Sinaí. Josué acompañaba a Moisés cuando subía al monte Sinaí. Dice el texto: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré la tabla de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y subió al monte de Dios. Está hablando de Josué. Dice, servía todo el tiempo en el tabernáculo. Josué servía todo el tiempo en el tabernáculo. Y dice el texto, 33:11 de Éxodo. Léanlo, por favor. Pero el joven Josué, hijo de Nun, ¿servidor de quién? ¿Servidor de quién? Le dice así a esta generación, hermano, mire, que el Señor tenga misericordia. Dice, sirvió cuando fue, está hablando de Josué, ¿cómo él sirvió? Sirvió cuando fue enviado entre espías para ver la tierra prometida. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos, y de la tribu de Judá, quien fue Josué. Entonces aquí miren, aquí lo que el apóstol está señalando, todo el trabajo que él hizo previo a lo que nosotros queremos como primero. Entonces Josué servía todo el tiempo en el tabernáculo, Moisés subía, Josué se quedaba, todo el tiempo estaba en el tabernáculo, aunque Moisés bajara, peleó, fue un general del ejército puesto por Moisés y peleó las guerras del Señor. Y dice también aquí que en lo último que dice que sirvió y fue enviado como espía y expuso su vida por la causa del reino, por la causa de Dios, del pueblo. Amén. Porque Moisés lo envió. Y dice entonces ahora, dice, Josué recibe el manto. Entonces dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de qué? Del espíritu de sabiduría, porque Dios se lo dio. ¿Qué es lo que dice? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué recibió Josué de Moisés? En recompensa por su servicio de tanto tiempo. 1. Josué recibió la unción o el manto de autoridad. Josué recibió autoridad y honor. Recibió la unción o el manto, recibió autoridad y honor. En Número 27:20 dice, y pondrás, escucha qué lindo este texto, dice, y pondrás, eso es Dios hablando a Moisés, tú y pondrás de tu dignidad, wow, y pondrás de tu dignidad sobre él. La palabra dignidad significa autoridad, honor. Después de que Moisés reconoció a Josué de la forma que Dios le había indicado, él tenía la autoridad de Dios en público y en el espíritu. Josué recibió sabiduría. Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, y arriba lo dice completo, porque Moisés puso sus manos sobre él. Hay la gente que se quema. Nosotros en nuestro siglo XXI tenemos que lidiar con un espíritu de deshonra.
de deshonor y de menosprecio a la autoridad pastoral y a la autoridad profética o apostólica de la casa. Josué calificó, fue el sucesor, fue el hombre que Dios le dio. Tú vas a introducir a este pueblo y le va a hacer heredar lo que yo le había dicho a Moisés. Moisés no podrá, pero Josué sirvió, diga sirvió. Y sirvió no con esa intención, porque Josué ni sabía. Porque si a mí me dicen, ¿verdad? Porque una cosa que a ti te digan, sirve, que te van a recompensar. Sirve, que cuando el viejo se vaya a morir, a ti que te van a llamar, tú sirves con gusto y aguantas todo. Pero Josué no sabía eso. Porque hay gente que si tú le ofreces una ofrenda, o si tú le dices, le das una recompensa, porque son oportunistas y ambiciosos, ellos te sirven. ¿Me está escuchando? Eso no es para usted, eso es para por ahí, a quien usted consigue que le predique esto por algún día. Pero en la iglesia se levantan gente así, que si ellos no tienen una conveniencia en lo que ellos hacen, ellos no sirven. Si eso afecta su tiempo, su dinero, su bolsillo o algo, ellos hasta ahí llegaron siendo miembros de esa iglesia y fieles a ese pastor. Vienen con una hipocresía y decirte, te amo, te sirvo hasta el final. Hasta el día en que tú le pones un dedo encima a su ego, a su agenda. Ese día tú eres la pastora más mala y más desgraciada. Pero Josué, nada más lo vemos la gloria, que puso la mano, que recibió sabiduría, que recibió la unción, que recibió de todo. Pero Moisés no era fácil. Si usted estudia el carácter de Moisés, Moisés no era cómodo. Y Josué sirvió a Moisés por más de 25 años antes de esa transferencia. ¿Qué 25 años, mis hermanos? Pero ellos se conocieron en Egipto, se reencontraron. Y ellos duraron 40 años en el desierto. ¿Está conmigo usted? Porque cuando estamos viendo esta escena de que le está poniendo la mano, que Josué está recibiendo el espíritu de Moisés y está en tu maldición. Ellos están en la frontera de la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés, tú no vas a ir, quien va a ir es él. Ponle la mano y Dios le dio indicaciones. Pero ya habían pasado 40 años porque Dios le dijo, no van a entrar ninguno, solamente Josué y Caleb. Y ni tú vas a entrar. Así que tú ponle la mano a este muchacho, imparte la autoridad porque él ha servido. Él ha, como diría un buen dominicano, ha guayado la yuca con guayo voto y le llegó su hora. Error que yo me voy a proponer en este año comenzar a cambiar. Y eso me lo dijo mi pastor y me lo corrigió ayer. El traer gente a autoridad de dignidad sin haber sido probado da mucho problema. Y eso lo dije el miércoles pasado. Y volvió mi madre y volvió y ella me fuetea, tú sabes. Traer gente cerca tuya, cuando tú traes gente cerca tuya y lo pones tuyo y le das autoridad sobre la iglesia y le das autoridad sobre, tú le estás dando una dignidad y ellos lo ven como un problema. Y el que es inmaduro y no entiende que es una dignidad, un privilegio, es un honor servir a Dios, servir a la gente, y que te pongan a parar, aunque sea a lavar el baño y tú no lo ves como una dignidad, lo que te hacen es la guerra y se vuelven traicioneros, desleales. Y en vez de ser solución, se convierten en el problema de una iglesia. Pero la culpa no la tienen ellos. La culpa la tenemos nosotros, los pastores, que lo ponemos. ¿Por qué? Porque es una dignidad. Es una dignidad. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Es una dignidad. Y si yo no veo que es una dignidad, veo los muchachos, hace una visita, hombre. Pararme en la puerta, le digo, no, hombre, no, eso no es nada. Es un fastidio, no tengo ropa, a mí que no me molesta, no tengo ropa y no voy a gastar mi cuarto, digo, para servir. No hay cuarto. Inmadurez. No entienden que es una dignidad. Una dignidad. Dice Moisés, pon tus manos, impártele de tu dignidad, de tu autoridad. Entonces, cuando nosotros traemos personas a discipulado, cuando Cristo nos llama a ser como Él, a estar en su discipulado, a aprender de Él, nos está dando de su dignidad.
a trabajar en su casa, a bregar con su esposa. ¿Usted cree que eso es algo chiquito, hermano? ¿Usted sabe lo que es trabajar sirviendo a la esposa de Cristo? Oh, Dios mío. A la esposa de Cristo, diga la esposa de Cristo. ¿Usted cree que eso es chiquito? Eso no es chiquito. Para nosotros no tiene ningún valor. Para nosotros es el fastidio y la molestia y la desgracia de nuestra vida. Para algunos, ¿verdad? Para algunos. Pero para el que tiene un chin de entendimiento y de valor de lo eterno y de lo espiritual, cuando Dios te llama a un trabajo, por mínimo que sea, es una dignidad. Así que esa dignidad te toma. Y ya tú no vives por ti ni para ti, sino para dar honra a esa dignidad. Eso es lo que la pastora me decía ayer, eso es vivir para el propósito. Yo no hago nada si no me lleva a mi propósito, si me afecta en mi propósito, porque lo que Dios me ha dado es lo que a mí me dignifica. No pongo eso en riesgo, no lo toco ni con el pétalo de una rosa. Vivo para eso, muero por eso, porque he entendido que Dios me ha dignificado con darme una posición para yo servir a su pueblo. Usted sabe la vez que mi familia en tiempo de crisis, en el año pasado, que pasé 6 meses candente, durmiendo en el piso aquí en la iglesia, sin luz en mi casa, y mi familia llamándome, arranca para acá porque aquí está tu casa, esta casa mami te la dejó, tú lo que tienes que venir, tú estás para allá pasando trabajo y pasando cosas sin necesidad, porque aquí tú tienes una casa y tienes tu familia y todo, arranca para acá, a usted lo que le gusta mucho show, tú viajas y vas y visitas la iglesia, pero yo sé la dignidad que Dios me ha dado, ponerme como pastor aquí. Y si yo voy detrás de una conveniencia, porque no voy a pagar casa, porque voy a estar cerca de mi familia, porque si no tengo que comer, ellos son mi Dios que me van a dar que comer. Hasta ahí me llegó la dignidad. Hasta ahí, porque así mismo me hace el Señor, así y me quita el manto, porque no soy digna. Pero el que no tiene madurez, ni entendimiento, ni valoración del propósito, toda la dignidad que Dios le ha dado, la tiene como basura. Y cualquier propuesta del diablo del mundo o de dinero, lo venden por un plato de lentejas. La dignidad que Dios le ha dado. Y después volvemos al punto clave que dice, ¿y por qué me pasó lo que me pasó? Porque no honraste la dignidad. Servir a Dios es una dignidad. Servir a Dios me dignifica. No, yo no estoy haciendo un favor a la iglesia, a la pastora Elisa Orilla, a la pastora Ruaraúo, contar aquí bajo su cobertura, porque yo le doy el diezmo. Yo estoy haciendo un favor, yo no estoy ayudando. No. Yo estoy siendo bendecida. El favor es mío. La honra es para mí. Pablo decía, yo tengo que predicar, sea que me metan preso, sea que no me metan preso. Ay de mí si yo no predico, porque para esto fui elegido. Que me metan preso, no importa. Pablo, una profecía, le dijeron, al varón que de este cinto, así lo van a coger en Jerusalén y lo van a amarrar, como yo estoy rompiendo este cinto, así lo van a desgarrar. Y Pablo estaba en otra ciudad muy lejos de Jerusalén, y viene el profeta Ágapo en Hechos y le dice, como estoy comiendo este cinto y lo estoy amarrando y lo estoy desgarrando, así le van a hacer al dueño de este cinto. ¿Y de quién era el cinto? Era de Pablo. Y Pablo dijo, que hagan conmigo lo que quieran, yo nací para un propósito y muero por un propósito. Y arrancó para Jerusalén. Porque cuando tú tienes sentido de propósito, tu vida no es la prioridad, es el propósito. Tu agenda ni tu necesidad es el propósito. Ayer hablaba con alguien y le decía a esa persona en el espíritu, a ver, Señor, el Señor me trajo una palabra que está en nuestra cultura. No se preocupe, todavía no son las 10, lo voy a soltar casi ya. Y es que la necesidad tiene cara de hereje. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Cara de qué? Dígame, ¿cara de qué? ¿Y quién es un hereje? Alguien que no cree en Dios. En la mentalidad católica, alguien que no está bautizado, que está zarao. Pero sobre todo que no cree en Dios. Que no cree en Dios, que no cree en nada. Un hereje es un hereje. ¿No han escuchado? La necesidad tiene cara de hereje. Y el Señor me trajo esto y como que me lo iluminó. Pero es verdad. Porque la gente que mira la necesidad no ve a Dios. Ve su necesidad, camina por su necesidad, toma decisiones por su necesidad. Y Dios, muy bien, gracias. Jehová que se aguante, Jehová que resuelva. Yo soy su hijo. Propósito. No hay propósito.
valorar la dignidad que me han dado. Ni en la iglesia, ni la pastora, no valoran nada. Ellos lo sueltan a la basura. Es un espíritu de orfandad, me dijo la pastora ayer. Es un espíritu de orfandad. La gente que son huérfanos en su espíritu no asientan pie, no se establecen. Son nómadas, son errantes. El espíritu de Caín está sobre ellos. Viven errantes para acá, para allá, para acá, para allá, y no asientan pie. Y el diablo no deja que maduren en ningún sitio, en ningún lugar, porque su mente nunca está en un lugar establecido, porque su mente siempre está volando a donde haya mejor oportunidad, no donde haya propósito. Pero Josué no. Por eso recibió la dignidad. ¿Está conmigo usted? Dios nos ha dignificado en Cristo y nos ha salvado. Y nos ha puesto un manto de dignidad, de ser justificado. Pero cada vez que un músico se sienta ahí a tocar al Señor, o se para aquí a ministrar al pueblo del Señor, es una dignidad. Una danzora se para ahí, no es a bailar ni a dar cinturazo, es a ministrar la gloria del Señor. Al rey, a los reyes se le danzaba para agradarlo. Es una dignidad. ¿Qué danza? ¿Qué danza? Ay, no, danzar. ¿Qué música? No, eso es cualquier cosa. Si yo quiero, puedo. Y si puedo, puedo. Y por un día. Y si no, no. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que así mismo se activa la miseria en esa vida. No dignifica lo que Dios dice que te dignifica. Para ti no es una dignidad. Entonces pasa lo que acabamos de leer. Entonces, ¿por qué esta palabra? Porque estamos hablando de que vamos a servir a Dios por las razones correctas, por gratitud y por amor. Y vamos a servir a Dios con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Aprendimos que debemos de servir a Dios con gozo, alegría y humildad. Y ahora queremos el manto, queremos la cobertura, pero tú nunca tendrás cobertura de la unción que tú no respetas. La unción que tú no respetas y la autoridad que tú no honras, que tú no respetas, tú no tienes cobertura de ella. Porque la cobertura viene por causa de la honra, incluyendo la de Dios. Si tú no honras a Cristo, tú no honras su palabra, si tú no honras su espíritu, si tú no honras su sangre, ni su palabra, ni su presencia van a estar activos en ti. Ahora, si tú le crees, si tú lo honras, si tú lo recibes, si tú lo proclamas, si tú lo adoras, ¿verdad? Entonces todo lo que está en él va a venir a ti porque tú lo honras. Entonces la unción que tú no honras, tú no tienes derecho a cesar a ella. Por eso hay gente que duran años y años en un ministerio y nunca crecen porque ellos no honran la unción, ni honran los mantos, ni valoran. Cuando digo honrar, no es que yo como madre de la casa o el pastor, o quien quiera que usted vaya, donde usted esté, ¿verdad? Haya que arrodillarse y presionarse y cantarle oración. No, eso no es la honra que yo estaba hablando. La honra mayor que Dios quiere y que un pastor quiere es respeto y obediencia. No es ni tu dinero tan siquiera. Es respeto y obediencia. Y que se considere y que venga la gratitud. ¿Está conmigo usted? Y cuando nosotros tenemos eso, cuando nosotros tenemos eso en el corazón, nosotros tenemos gente muy prosperada. No solo en dinero, mis amados. Y Dios nos va a dar, nos va a bendecir y nos va a prosperar. Pero analice esta lección. Analicémonos. ¿Cómo es que nosotros queremos prosperar? ¿Cómo es que nosotros estamos haciendo? Recuerda que estamos en un tema hablando de senda, ¿verdad? El domingo sigo con eso. ¿Cómo que nosotros pretendemos prosperar? Que nos vaya bien. Andando en nuestro propio camino y sacrificando nuestro servicio a Dios. Y Dios dice, ¿no me quieres servir? Está bien, porque algo se hace Dios. Dios es un Dios de libertad. Él liberta y Él es libre y da libertad. Y Él no tiene un pueblo de esclavos. Él tiene un pueblo de gente libre. Y Él nos dio libre albedrío. Entonces, tú eliges a quién servir. El Señor le dio camino de vida, camino de muerte. Escojan. Él sí nos aconseja lo que vamos a escoger. Amén. Él dice, escojan la vida, no escojan la muerte. Escojan la senda estrecha, no cojan la ancha. ¿Pero por qué que nos gusta la ancha? Porque es la más fácil, porque es la que me acomoda, es la que se encaja a mi vestido. Es la que está como lo que yo quiero. Pero la senda estrecha, hay incomodidad. Y no puedo ni correr ni entrar con peso. Tengo que entrar solo y caminarlo por fe. Que el Señor nos ayude a servirlo.
que el Señor nos ayude, porque nosotros somos una casa apostólica. Y este último tema, que nada más tiene una sola hoja, es clave para que una casa apostólica y un hijo de la casa crezca en el propósito de Dios. Honrar a Dios, servir a Dios y entender que cualquier forma de servicio que haga la iglesia o a la pastora o al pastor, no en su vida personal, sino a nivel ministerial. Amén. Porque hay gente, no todo el mundo tiene como que dice, no todo el mundo tiene el talaje para estar al lado de un pastor a nivel personal, porque eso es una guerra muy fuerte. Es una guerra muy fuerte, pero todos estamos llamados a servir en la casa de Dios. Hay gente específica que eso Dios se lo da, que Dios se lo da para estar al lado del pastor y ayudar y servir al pastor en su vida personal. Pero a nivel general y máximamente, el llamado de Dios para la iglesia es servir a la iglesia, servirnos unos a otros, servir a su reino en pro del crecimiento, del establecimiento del reino y la multiplicación y salvación de las almas. Y que la casa de Dios se desenvuelva en orden, que haya oración, mucha oración. Una intercesora tuvo un sueño, una visión, y veía que convocaba a la gente a orar y la gente no quería orar. No quería orar. Así no es solamente aquí, es a nivel mundial. La gente ni quiere ni tiene tiempo para orar. Y eso es grave, iglesia. Eso es grave. Cuando la gente no quiere orar, está muerto, está descarriado. Tiene la Biblia en la mano, pero hace rato que está en el mundo. Cuando la gente no está orando, tiene serios problemas en su corazón, en su relación con Dios. Y tenemos que orar para que esto pare. Para que nosotros sirvamos a Dios. Un servicio que se hace en la casa. Servicio, aparte de los sugieres que hacen, que brillan. Uno de los servicios más grandes que usted puede hacer en la casa de Dios es interceder en la casa de Dios. Por la agenda del reino de Dios en esa casa, en ese territorio. Diga conmigo, servicio. La intercesión es un trabajo. Es el más alto para mí. Después de la palabra y la adoración, la intercesión es el fundamento de todo el trabajo, incluyendo la palabra y la adoración. Si no hay oración, si no hay intercesión, ni la alabanza sirve, ni sirve la palabra. ¿Me están a entender? Significa que el ministerio de intercesión, y cuando digo ministerio de intercesión, no son 2 o 3 que oran, sino el ministerio, la unción de intercesión que debe de estar sobre todos nosotros para orar en la casa de Dios. Es clave para que una iglesia arranque, progrese y prospere. Así que si algo usted quiere servir en esta casa, sirva orando. Primero. ¿Cuál ha sido el error? Que le hemos puesto a servir en todo lo demás. Y menos en la oración. Y cuando hemos apretado la tuerca por ahí, se armó, ¿cómo que dicen? Papatingó, mamatingó, ¿qué es yo? Se armó el corredero. Porque el diablo sabe que todo lo que tú haces, que no tiene fundamento de la oración, no tiene esencia. Simplemente como un robot así, sin vida. Así que yo llamo a esta iglesia a orar, a interceder. Y si va a servir en algo, y esto es un requisito, mire, que lo vamos a pedir, lo vamos a apretar hasta que todos nosotros encontremos gozo y alegría en servir a Dios a través de la oración. Y quiera Dios que lo encontremos para que la muerte, la ruina, la destrucción no nos alcance en el nombre de Jesús. Póngase de pies. Vamos a orar en estos 3 minutos que nos quedan. Póngase de pie un momentico, no se preocupe, ya nos vamos. Ore conmigo y cierren sus ojos, por favor, si pueden. Y diga conmigo, Padre Celestial, yo nací para servirte. Tú me liberaste para que yo te sirva. Tú me sanaste para que yo te sirva. Hay un espíritu faraónico que golpea mi mente, que golpea mis emociones, que me intimida, que me habla de vez en cuando. Pero Padre, yo te pido que te levantes, que me levantes, como levantaste la suegra de Pedro, y me dé la autoridad. Y yo tomo la autoridad
en el nombre de Jesús. Y renuncio a toda intimidación, a toda filosofía, todo sentimiento negativo, toda cosa en mi vida que me ha impedido que yo te sirva, que yo te sirva, que yo te adore, sirviéndote a través de servir a tu casa, a través de servir a tu pueblo. Yo renuncio y yo te pido perdón. Yo me arrepiento por mi terquedad, por mi ignorancia, por mi inmadurez. Es una honra, es una dignidad ser hijo tuyo, ser llamado hijo tuyo, tener un don, tener un talento, tener una habilidad, tener un cuerpo físico para hacer un trabajo en tu casa. Es una dignidad, es una honra, Señor. Yo te pido que me ayude a verlo como tú lo ves. En el nombre de Jesús, lléname, Señor, del Espíritu de gracia y dame fuerza y valor para servirte. Donde quiera que yo esté, donde quiera que yo me mueva, donde quiera que yo viva, donde quiera que yo respire, yo pueda ser un servidor tuyo. No pasivo, sino activo, dándote gloria. Amén.